Entonces el primer consejo para mí sería decirle a ustedes que entiendan a sus hijos que no es completamente normal sacar 7 en todo, porque el IB en realidad no está hecho para que todo el mundo saque 7 en todo, es un programa bastante exigente. Y muchas veces yo siento, y dentro de lo que viví en el colegio, es que los padres a veces no entienden como este cambio entre décimo y 11, que es pasar de un 1 a que tu hijo saque un 2 un 3. Entonces se preguntan como por qué, no está estudiando lo suficiente, no está haciendo nada en clase. Y no es así, en realidad es el mismo programa que es tan complejo lo que hace que, digamos, al inicio los resultados no sean como los que uno espera tener dentro de un proceso académico. Yo creo que dentro de lo que vi del colegio pasa mucho que los padres buscan obviamente que sus hijos sean los mejores, pero eso genera una presión en la casa que después se ve reflejada en el hogar. Es decir, entre más un padre le exija a su hijo que saque solo 7, más se va a estresar el hijo, más se va a frustrar al sacar un 6 un 5, y todo esto termina desencadenándose en que le cogen odio al colegio o al IB y no les gusta y ya no comienzan a hacer las cosas por gusto y por aprender, sino simplemente por hacerlas. Lo más importante de este proceso es entender cómo y bajo qué criterios califica el IB. Entonces el IB califica de 1 a 45 puntos. Pero para que tengan una idea, el mejor puntaje que ha sacado el colegio ha sido 42 y fue apenas hace 2 años. Y se repitió el año pasado, pero antes de eso había sido de 38 puntos. Otro ejemplo es que la Universidad del Rosario beca 100% con 37 puntos cuando el puntaje máximo es 45 y que se pasa con 24 y que no todo el mundo lo pasa. Entonces, sacar 24 puntos no es fácil, sacar 30 puntos menos, 38 menos, 40 menos y en verdad yo diría que 45 es casi imposible. Entonces, ustedes como papás tienen que entender eso, no tienen que poner tanta presión a los hijos y entender que es normal que el promedio y las notas empeoren un poco cuando uno entra a este proceso, porque te van a empezar a exigir como exige el IB y no como uno está acostumbrado en toda la vida del colegio. Otro de los puntos que diría yo es muy importante es la vida social. Sus hijos, si están en 11 o en 12, obviamente van a comenzar a tener una vida social diferente, salir a comer con los amigos, salir de fiesta, a una discoteca algunos, bueno, lo que sea. Y muchas veces los padres piensan que este tipo de actividades o de estar saliendo constantemente puede perjudicar su proceso académico, porque se van a trasnochar, porque van a llegar tarde a la casa, bueno, por muchos factores, y tienden, digamos, a no dejarlos salir tanto precisamente para que se concentren más en el estudio. Mi posición respecto a esto es que es importante estudiar, claro que sí, y como ya lo dije antes, el IB es un programa bastante exigente que requiere que uno estudie mucho, que se siente varias horas a leer y a estudiar, pero también personalmente, porque lo viví, sé que uno también necesita esos espacios libres, salir con los amigos, salir de fiesta, porque no todo puede ser estudio. Cuando todo se convierte en estudio, la vida se vuelve muchísimo más difícil. Van a ver que sus hijos van a comenzar a manejar unos niveles de estrés impresionantes, y digamos que el que más estudia y el que más pasa horas en la casa leyendo y estudiando no siempre es el que obtiene los mejores resultados, y eso se traduce en que muchas veces las personas que no tienen el tiempo libre para desestresarse, para desconectarse un poco del estudio, se sobrecargan a sí mismos y terminan por olvidar todo el día la prueba o por comenzar, digamos, a dudar acerca de si están estudiando suficiente o no, cuando están estudiando incluso más que sus compañeros. Otra cosa que yo hacía era darle mis trabajos a mis papás para que los leyeran y me dieran una retroalimentación superficial. Hago mucho énfasis en esta superficialidad porque los criterios bajo los cuales califica el IB son muy específicos y es muy difícil que ustedes los logren conocer a profundidad. Entonces, siempre que ustedes le dan un trabajo, tratan de ser muy superficiales para que uno tenga como esa retroalimentación, comas, redacción, pero nunca meterse como a fondo de lo que uno les está mostrando. Y por otro lado, pues creo que es un programa en el que hay que ser muy autónomo y muy independiente. Y estas dos cosas no son fáciles de conseguir. Digamos que algunos estudiantes ya las consiguieron durante su intercambio en Alemania, sean los 6 meses, los 3 meses. Pero algunos no llegan con estos hábitos, entonces digamos que desde casa sí se les puede ayudar un poco a reforzar lo que es la autonomía y la independencia. Yo creo que lo más importante, y es porque es una de las habilidades como más específicas que te da la IB, es la autonomía.
Entonces, ustedes como papás tienen que también dejarnos a nosotros tomar nuestras propias decisiones. Es importante tener vida social también, y uno como estudiante tiene que poder fijar las prioridades y decidir qué es más importante en una situación o en la otra, por ejemplo. Y lo otro también, nosotros tenemos que ser ordenados con nuestras carpetas, con nuestros cuadernos, pero en verdad eso lo debemos de hacer nosotros. Tenemos que llevar una agenda y ustedes como padres pueden fomentarlos, pero el que tiene que llevar la agenda y el que tiene que organizar la carpeta somos nosotros. Entonces eso como de revisar los cuadernos y carpetas y seguir ahí, yo creo que pues no es tan efectivo, sobre todo el momento de desarrollar esa autonomía, y no solamente en el colegio, sino también en la vida en sí misma. Sin embargo, yo insisto en que hay que tener los límites claros, es decir, como en todo, no se puede cohibir al estudiante de que no salga ningún día de la semana o que no salga nunca con sus amigos, pero tampoco que salga todos los días, o tampoco que nunca estudie, porque pues ese tipo de cosas sí se van a ver reflejadas en la nota. Yo lo que creo es que para tener éxito en el IB hay que tener un balance. Hay que tener un balance entre estudiar, entre la vida social y la familia, y entre también tener una tranquilidad interior que solamente se va consiguiendo a través del tiempo. Es normal al inicio tener un poco de frustración por las notas, todos los van a vivir. Creo que este es el momento más crucial en el que los padres, digamos, como van definiendo un poco el camino y la relación con sus hijos en estos 2 años, porque por un lado están los papás que los van a criticar, que les van a decir no estás estudiando suficiente, no lo estás dando todo, y los estudiantes se comienzan a frustrar aún más, entonces comienza a ser más complicado porque hay presión en el colegio y hay presión en la casa, o los papás que son un poco más comprensivos y que entienden que bueno, una nota mala no define la inteligencia de nadie, y es normal que al inicio o durante el proceso pues no se obtengan las mejores calificaciones. Hay que entender que sus hijos se van a frustrar, y es normal que cambiemos de humor, es normal que vayan a llorar. O sea, yo digo primero entender que ningún problema es pequeño, sí, que nosotros estamos enfrentándonos a cosas nuevas, que hay muchas cosas peores, pero que para nosotros en ese momento nuestra vida va a girar en torno al IB. Y muchas veces nos vamos a frustrar, muchas veces vamos a llorar, muchas veces vamos a decir que no nos va a alcanzar el tiempo, nos vamos a quejar, quizás que no queremos el colegio, bla, bla, bla. Pero ustedes tienen que entender que es normal porque es una carga alta, y como en verdad comprendernos y no juzgarnos, pero por el otro lado tampoco estresarse ni creer todo lo que les estamos diciendo, porque en verdad pues es un proceso que es nuevo al que nos estamos enfrentando, pero del que todos sobrevivimos, y del que cuando llegamos como a la vida, sea universitaria o de cualquier otra forma, vemos que hay una superioridad por parte de los estudiantes del colegio alemán. Entonces eso es en verdad muy importante. O sea, el IB te enseña a lidiar con la frustración, y está bien frustrarse a veces. Entonces no se preocupen, pero tampoco nos juzguen. Invitarlos a que sean un poco más comprensivos, a que entiendan que es un proceso difícil, y sobre todo que no dejen de asistir a sus hijos, porque algún momento cualquier persona va a pensar en desistir. Es normal, yo creo que todos lo hemos pensado, absolutamente todos los que hacemos el IB, porque es difícil, porque es complicado, pero créanme que cuando uno se gradúa y se enfrenta al mundo de la universidad y comienza a ver lo que le pasa a los compañeros, se da cuenta que definitivamente el IB supone muchísimas ventajas respecto a todos los demás estudiantes. Mis amigos puede que sean no los mejores, pero eran estudiantes promedio y lograron en diferentes universidades tener muchísimas materias homologadas. Otros lograron irse al exterior a estudiar. En mi caso me permitió entrar directamente a una universidad en Alemania. Entonces son muchísimos beneficios que, si bien los 2 años son duros, valen la pena. Y nada, esa es mi invitación, a que motiven a sus hijos, se motiven ustedes, y cuando terminen el proceso se van a dar cuenta que todo ese tiempo invertido valió la pena. Y esto es fuera de lo académico, pero en verdad es muy importante, porque siempre he dicho que como cada logro que yo he podido obtener es porque mi familia me ha brindado un hogar en armonía, un hogar en paz, un hogar que irradia amor. Entonces, sobre todo ahorita la virtualidad, que estamos pasando tanto tiempo en nuestras casas, es muy, muy importante que respeten nuestro espacio, pero que también se encarguen de generar pues un hogar en serie armónico, donde solo nos tengamos que preocupar por el colegio y no como por otras cargas familiares.